o cuál es un concepto de neumonía atípica? ¿Cuál fue Añade la por ahí. pregunta? Deme un concepto de neumonía atípica. Lo voy a poner en el chat, ¿ya? Ya, para lo que yo entendí, es una neumonía causada por un microorganismo no común, o sea, fuera del común, generalmente, por ejemplo, por algunos tipos de hongos en pacientes inmunodeprimidos, o también puede ser, no creo que es diferente de neumonía no aséptica, ¿no es? Doctor, No, pero sí, dígame. ¿Otro? la E. coli. Ya, la E. coli es uno. Cuando ustedes vimos el caso clínico del paciente inmunodeprimido, ¿les presenté el caso? No. No, doctor. Bien, les voy a contar, es el No, caso, doctor, no. bueno, este es el caso de un paciente, ya, es una historia un poquito larga esta, así que, pero va mucho con el tema. Lo que pasa es que hablamos 2 o 3 años más o menos, no recibí un paciente yo, fue de un compañero, ¿ya? Pero él me contó el caso y le hice un seguimiento también a este chico. Hace 2 años atrás, hablamos de 2017, 19, 20, sí, 2018, principios del año 2018, ingresó por emergencia a un centro de salud un paciente de 28 años. Llegó con un compañero de trabajo. Bueno, él refería que era un compañero de trabajo. Eh, lo que él refería era que hace aproximadamente 2 semanas empezó a tener fiebre, primero que nada, empezó a subir la temperatura. Él se palpaba y se sentía transpirado. Bueno, aparte que tenía tos. Esta tos ya venía hace casi 3 meses atrás, pero de vez en cuando iba, venía, iba, venía. Cuando tenía fiebre, en otras oportunidades, refiere que eh, tomaba su paracetamol, iba a la farmacia, tomaba un paracetamol y la fiebre bajaba. Y eso aparecía, desaparecía. Lo interesante de este caso es que no era lo que parecía. Este chico durante el día estudiaba ingeniería en la universidad pública, una ingeniería, creo que era ingeniería comercial o algo así, un tipo de ingeniería. Y por las noches trabajaba. A sus padres lo que les decía era que él trabajaba como cuidador, cuidando una construcción, trabajaba como sereno, como guardián. Pero lo cierto es que este chico por las noches, por lo menos 3 veces por semana, se vestía de mujer y trabajaba en la calle. Bien, trabajaba ejerciendo prostitución como travesti. Bien, es una doble vida que tenía. Durante la noche era una persona completamente distinta, era una chica, tenía su nombre de mujer, tenía sus características y todo eso. Ejercía su trabajo nocturno y durante el día era diferente. Durante el día era un estudiante universitario, vivía con su familia, con sus padres. Su familia no sabía nada de esto. Al momento del ingreso, el paciente estaba ya febril, estaba con tos y se le preguntó sobre sus antecedentes. Él lo que cuenta es que hace aproximadamente 1 año y medio, casi 2 años, antes de que llegue a la consulta, eh, el CEDES hizo una batida y los llevaron a todos a hacerse controles obligatorios. Entonces, en ese control obligatorio que le hicieron a él, una prueba rápida de VIH le dio positivo. Entonces le dijeron que tenía que confirmar la prueba y tenía que iniciar tratamiento. Él estuvo haciendo tratamiento una semana, pero lo abandonó completamente y ya no continuó más con el tratamiento. No quiso saber nada de hacerse pruebas, no se hizo antecedentes ni nada. Lo que él sospecha sí era que tenía VIH por esa prueba que se hizo. No hizo nada más. Y al momento del ingreso, ya 2 años después aproximadamente, referí el cuadro por el que vino a la consulta, ¿verdad? Tos, disnea, dificultad de respiración. Él fumaba bastante por las noches, según refiere. Hablamos de un paquete al día aproximadamente y presentaba flemas fétidas, unas flemas que olían muy feo. Ya refiere que eran flemas grises y a veces eran verdes con pedazos de coágulos de sangre. Y eso fue lo que le asustó, empezar a toser con sangre. Aquí ya tenemos que dar un pequeño diagnóstico. Tos, pérdida de peso, fiebre y eh, malestar generalizado. ¿Cuál es el primer diagnóstico que se nos viene a la cabeza? Tuberculosis. Bien, tenemos un primer diagnóstico. Lo primero que nos viene a la cabeza a nosotros igual era lo mismo, ¿verdad?
Normalmente se combinar tuberculosis viene casi de la mano con VIH. Entonces, estos pacientes con VIH suelen infectarse rápidamente de tuberculosis. Entonces, se le hizo las pruebas y todo eso, y al ingreso, lo primero que se le hace es tomar los signos vitales, y esto será, ¿bien? Ahora, dígame, bien estos signos vitales, ¿qué es lo que primero les llama la atención? Está hipotenso. Bien, vamos a hacer una cosa. Ustedes tienen la opción de subrayar, ¿verdad? Vayan subrayándolo, anotando, y dígame los signos vitales que los encuentran alterados. Por ejemplo, me acaban de decir que la presión está baja, la frecuencia cardíaca está alta, la temperatura está alta, la frecuencia respiratoria aumentada también. Y la saturación lo mismo, está disminuida. Un paciente que está hipotenso, bien, que está taquicárdico, está taquipneico, está con fiebre y con la disnea asociada justamente a esa baja saturación del 31%. Para alguien de su edad, esa saturación tiene que estar alta, 96, 97. Bien. Aparte de eso, se le hace un laboratorio rápido, bien. Se le hace un estudio de laboratorio, un hemograma, y después se le manda a cultivar. Bien. El cultivo salió 3 días después. Y además se le hace una placa también. Esta es la placa. Ya, vamos a comenzar de la placa ahora mismo. Y esto era su hemograma. Ahora, lo mismo, vamos a hacer lo mismo con el hemograma, ¿ya? Vamos a subrayar los valores que nos llaman la atención, o si alguien después de analizarlo quiere dar una opinión, pues me da su opinión, ¿ya? ¿Qué sugiere o qué piensan cuando ven ese hemograma? ¿Ya? Bien, ¿qué más? Ahí está, muy bien. Ahora, vamos a hablar un poquito sobre esto, ¿ya? Primero vamos a borrar lo que me han anotado, vamos a verlo bien. En el caso de este paciente, por ejemplo, algo que nos llamaba mucho la atención era ese conteo globular bajo. El número normal de leucocitos, ¿cuánto es? ¿Cuánto es el conteo normal de leucocitos en sangre? ¿Se les olvidó? De 5.000 a 10.000. Bien, eso es, 5.000 a 10.000. El paciente está con 1.200. Aparte de eso, la fórmula leucocitaria me presenta predominio de segmentados, 70%, cuando lo normal es 60%, y aumento de eosinófilos, hay eosinofilia. Lo normal es entre un 2 o un 3%, hablar de un 5% total de eosinófilos me refiere igual a una posible eosinofilia. Hay una anemia moderada, y lo que nos llama la atención del cultivo de secreción que se le hizo fue que no había bacterias. Se le hizo baciloscopía y también dio negativo. No había tuberculosis tampoco. Sin embargo, se encuentran hifas, una forma inmadura de Candida albicans y esporas de Aspergillus nidulans. ¿Qué es eso? ¿Qué es el Aspergillus? ¿Qué es la Cándida? Son levaduras, Hongos. son hongos, ¿no? Entonces, levaduras o hongos, sí, básicamente son lo mismo, ¿no? Las levaduras son las colonias de hongos. Una levadura es una colonia de hongos. Entonces, sí, este paciente, entonces, le podemos dar un diagnóstico ya. ¿Qué diagnóstico le daríamos? Neumonía típica causada por fungo. Eso. Entonces, su diagnóstico completo de este paciente sería un cuadro pulmonar, una neumonía atípica, o podemos dar neumonía por hongos. En este caso, su factor de riesgo era la marcada inmunosupresión que tenía este paciente. En la placa de tórax, vamos a dibujar el contorno. Esta es mi silueta cardíaca. Y contorno de pulmón izquierdo, contorno de pulmón derecho. Lo que nos llama la atención acá es, vamos a separarlo bien. Ahí. Bueno, pues lo que llama la atención es estas imágenes como punteadas, ¿bien? Como pequeños puntitos a lo largo de todo el pulmón. Bien. El hongo lo que hace
las levaduras es colonizar un punto y a partir de ese punto empiezan a ramificarse. ¿Ustedes han visto alguna vez cuando hay hongos en el techo, por ejemplo, es un punto y empieza como a enraizarse, como a salir ramas? Pues básicamente esa es la misma calidad de que el hongo se disemina. Hace una especie de ramificación en el paciente. Esta imagen es altamente sugestiva de invasión, tanto de los lóbulos superiores, inferiores y medios en el derecho y lo mismo en el izquierdo. Bien. En este caso, la conducta para el paciente, ya sabemos qué es lo que tiene, sería la internación inmediata e iniciar tratamiento. Les cuento ya para terminar, este chico lo que pasó fue de que luego de que se diagnosticó, estuvo 24 horas más o menos internado, ¿ya? Al segundo día se escapó, se fue del hospital. ¿Ya? Se le explicó a él que tenía que internarse más tiempo, había que iniciar tratamiento antiviral para el VIH, había que iniciar tratamiento también inmediato para la infección que tenía, que era muy grave. Bien, por la inmunosupresión, ese hongo, esa levadura, podía diseminarse por vía sanguínea, llegar a hígado, llegar a riñón y producir un cuadro séptico, una sepsis, que podía haber matarlo. Al final, nunca subimos lo que pasó con este paciente porque al darse prófugo se lo buscó. ¿Ya? El CEDES tiene un aparato especial de gente que se encarga de rastrear a estas personas, pero la dirección que él dio fue dirección falsa, el teléfono que él dio fue un teléfono falso, y también se piensa que el nombre que dejó también era un nombre falso de este paciente, porque cuando se quiso buscar a los padres, pues no aparecían por ningún lado. Así que nos queda siempre la duda de qué pasó con este chico, ¿no? Este paciente, lo que sí sabemos es que padecía una familia de enfermedades que son las micosis pulmonares. Bien. Los más comunes que se pueden encontrar es el Aspergillus y la Cándida. Principalmente de estos dos, la Cándida albicans y además el Criptococo suelen ser bastante habituales encontrarlos en estos pacientes, ¿ya? El principal cuadro es el paciente inmunosuprimido, puede ser por cáncer, por VIH, por consumo crónico de corticoides. Hay un montón de causas posibles, ¿no?, que producen justamente estas patologías. Lo peor de estas personas no es el cuadro pulmonar, sino el cuadro de sepsis que puede hacer. Sepsis me refiero a septicemia, es decir, que el hongo, el agente causal, se disemine por sangre y se distribuya a otros tejidos. ¿Quiénes son los que tienen riesgo? Entonces hemos dicho, ¿verdad? Pacientes con VIH que están en fase SIDA, pacientes que estén internados mucho tiempo, y esto sí se los digo porque lo he visto. Yo tenía un paciente que estuvo, sin exagerar, estuvo 6 meses internado. Bien, era un paciente que tenía un postquirúrgico de un accidente cerebrovascular, un accidente de tránsito, y mientras bajaba la inflamación cerebral estuvo casi medio año internado. ¿Ya? Él estaba totalmente vegetal y durante el tiempo que estuvo, pues agarró una infección por un hongo, era por criptococo. Bien, entonces pacientes que están con tratamientos largos suelen presentar esto, ¿no? Y además, los que estamos viendo ahora también, pacientes con EPOC, bien, pacientes que tengan efitemas, estas bullas por enfisema suelen ser el lugar ideal para que colonice. Ahora, además hay un grupo de riesgo bastante grande laboral, pacientes que trabajan en granjas avícolas. ¿Ya? Los pollos, por ejemplo, en las plumas tienen un hongo, ya suele ser el histoplasma, el que vive de manera no habitual, pero parasitaria, el histoplasma que vive en las plumas de algunos pájaros. Entonces, gente que trabaja en esos lugares se expone a diario. Hay que recordar que las levaduras, los hongos, no solamente se desarrollan en pacientes inmunosuprimidos, sino también pueden desarrollarse en personas sanas como nosotros si la carga, es decir, la cantidad de infección es diaria y constante. Bueno, entonces si yo, por ejemplo, estoy expuesto todos los días, ese hongo lentamente va desarrollándose y a lo largo de meses va a desarrollar también la enfermedad. Bueno, otros mecanismos de transmisión. Bueno, pues además hemos dicho que lo peor que puede llegar es a parte respiratoria, que es la más común, y después de eso se puede diseminar por vía hematógena para producir un cuadro séptico. Ahora, puede pasar al revés. ¿Bien? Puede iniciar por vía aérea y diseminarse por sangre, o puede iniciarse en alguna otra parte de mi cuerpo. Normalmente, por ejemplo, la Cándida albicans comienza en la lengua. ¿Bien? Se contagia por vía sexual,
y se contamina la lengua y empieza a desarrollar esa capa blanca, ¿verdad? Una capa blanca que duele mucho en la lengua y por esa vía se puede diseminar por vía sanguínea y llegar a pulmón. En este caso sería una neumonía secundaria, porque el foco inicial puede estar en mucosa, puede estar en nariz, puede estar en faringe o puede estar en la lengua, ¿no? Bueno, pues ¿cuál es la clínica de estos pacientes? Es una clínica bastante rara. Vamos a ver cuál es. La más común suele ser una tos, pero una tos no es común, no es, o sea, no es regular. Aparece por una pequeña temporada, recidiva, baja un poquito y vuelve a aparecer otra vez. Si el cuadro se complica, por ejemplo, el cuadro del criptococo o el cuadro de la histoplasmosis, aparte de la tos, puede haber secreción purulenta, que es también muy regular encontrarlo en el Aspergillus. Cuando hay lesiones graves, como el Aspergillus nidulans o Aspergillus fumigatus, suele haber también presencia de lesión pulmonar, por ejemplo, cuando se hace un absceso por Aspergillus, que lo vamos a ver ahora mismo, y producirse hemoptisis en el paciente. En ambos casos, si es diseminada, puede empeorar y llegar a un cuadro de insuficiencia, un síndrome del distrés respiratorio y producir un shock en el paciente. Esto no se presenta en cuestión de días, se presenta en cuestión de semanas, incluso meses. De hecho, el paciente que les cuento del principio, él lo que refería era que tenía este cuadro hace ya bastante tiempo, más o menos 6 semanas tenía de evolución su cuadro de él. Y lo estuvo enmascarando el cuadro con paracetamol. Incluso lo que contaba en algún momento fue que se compró un jarabe antitusivo, un jarabe de codeína. La codeína es un supresor del centro de la tos. Bien, entonces lo que hacía era justamente cortar esa tos y le aliviaba. Él sentía que estaba mejor, pero lo que estaba haciendo era simplemente cortar un síntoma nada más. Para hacer un estudio, un frotis, no se puede ver simplemente con la adquisición de gramos, ¿no? Tiene que cultivarse y en este caso tiene que teñirse con nitrato de plata. La cándida, por ejemplo, al teñirse, lo que se va a ver va a ser con pequeñas zonas de colonias múltiples con ramificaciones. Hemos visto que es como un punto central que se ramifica a lo largo de todo el parénquima pulmonar. Esto afecta al parénquima, ¿de acuerdo? No afecta a alveolos, pero sí produce inflamación a nivel bronquial, ya por la tos principalmente del paciente. Entonces, el patrón que vamos a encontrar en la cándida, por ejemplo, va a ser círculos solitarios, pero con ramificación, ¿bien? Que es lo que caracteriza. El criptococo, por el contrario, es una especie de círculo central, ¿bien? Y este círculo central no va a tener ramificaciones. Va a crecer, pero de manera uniforme, no va a ser ramificado. ¿Bien? Son solamente círculos. El criptococo también se presenta en pacientes inmunosuprimidos. Ahora vamos a ver el caso del paciente nuestro. La infección de él era por Aspergillus nidulans. El Aspergillus nidulans es muy similar al fumigatus. Sin embargo, este suele producir algo llamado abscesos o aspergiloma. Bien. OMA, si recordamos bien un poquito de oncología, se refiere a una masa tumoral. En este caso, por ejemplo, el absceso que se produce por el Aspergillus no es que sea un cáncer, pero tiene una gran apariencia de una masa tumoral. Parece, pero no es. Bien. Es una lesión que tiene forma más o menos de un círculo. Nosotros lo miramos esto en la placa y puede llegar a parecer una caverna incluso, ¿no? De hecho, se suele confundir, como en el caso nuestro del paciente, el primer diagnóstico que teníamos era un cuadro de una masa tumoral, o perdón, de una tuberculosis. Ya después se descartó ese cuadro. Bien. Entonces, primero que vemos es esto, ¿no? ¿Verdad? El círculo que nos muestra la presencia de un absceso. Y este absceso se encapsula. ¿Qué quiere decir eso? De que el cuerpo, el pulmón, empieza a responder a ese proceso y lo retiene con tejido fibroso alrededor. Es como si quisiera cicatrizarlo y atraparlo ahí adentro para que no avance más. Esta cápsula fibrosada lo que hace es empezar a destruir el tejido que está dentro y ese tejido destruido empieza a necrosarse, a colonizar pus, tejido necrótico, que cuando el paciente estornuda, tose, salen pedacitos de ese tejido, de esa pus. Por eso su producción, su expectoración suele ser bastante fétida de estas personas. Huelen como a carne podrida, es lo que refieren ellos. ¿Bien? Aparte que el aliento también es bien marcado de estas
Eh, este cuadro, por ejemplo, es una autopsia de un paciente donde se encuentra justamente ese absceso grande o aspergiloma. Fíjense el tamaño que tiene, lo voy a marcar ya. En este caso fue tan grave, pero tan grave, que acabó afectando pleura y acabó perforando la pleura. Al perforarse la pleura, todo el líquido salió a cavidad pulmonar, produjo un neumotórax seguramente, y acabó produciendo la sepsis y falla del paciente. En otro corte que vemos acá, por ejemplo, estaba en el lóbulo, ¿ya?, izquierdo, el, la perforación de la pleura, y además, fíjense cómo estaba comprometido el pulmón derecho. Estoy marcándole una zona con lesión y otra zona también lesionada en el lóbulo superior derecho también. Aparte que en el pulmón izquierdo había otra lesión en la base y otra arriba. Esas zonas blancas son las zonas que están comprometidas, están colonizadas por un hongo. Bien, entonces este paciente estaba respirando solamente con su lóbulo inferior, la base derecha, y con el lóbulo inferior izquierdo. Solamente esos dos lóbulos están dándole respiración al paciente. El resto estaba totalmente comprometido. Por eso es que estas personas presentan disnea, una disnea muy marcada. Ahora, este absceso vamos a abrirlo y vamos a ver cómo se ve por dentro, ¿ya? Este era el fragmento que se ha retirado del paciente. Y esto que estoy marcándoles, fíjense el tamaño que tiene, ¿no? Esa zona es el lugar, el foco del aspergiloma. Acercamos un poco más y fíjense, estaba encapsulado por fuera, ¿ya?, este tejido fibroso, había secreción purulenta, pus en gran cantidad, y esto que estamos viendo, el contenido aquí adentro, es tejido necrótico. Una necrosis glicoactiva con gran presencia de eosinófilos, con una respuesta, por eso era la leucocitosis del paciente, y esa gran cantidad de tejido muerto. Esto cuando se tose, se rompe un pedacito y se expulsa por la boca. Ese es el principal síntoma de estos pacientes, esa molestia que tienen en general. Para diagnosticar esto, la placa de tórax me sugiere, pero la tomografía suele ser la mejor forma. ¿Por qué? Porque me presenta el contorno, el tamaño, la forma, incluso se puede hacer una reconstrucción en 3 dimensiones que va a mostrar justamente la lesión. Fíjense en este caso, por ejemplo, este paciente se ve una masa encapsulada, que está en blanco, y el contenido se ve adentro, ¿no? Todo lo que estamos viendo en negro es aire, y lo blanco es el contenido. En este caso, fíjense, el tamaño que tenía el absceso era grande, muy, muy grande, y había con contenido. Aquí se le hace una medición. Su medición aproximada era de 10 por 5 centímetros. Hola, mi amor, ¿cómo estás? ¿Así? Estoy con visita. Bien, continuamos. Era una masa tumoral, no una masa tumoral, un absceso de 10 por 5 centímetros. Bien, este absceso es lo que estaba comenzando pus y dando los síntomas al paciente. Este es otro corte, por ejemplo, que se puede ver aquí. Vamos a marcarlo. Se ve el contorno del absceso en el lóbulo superior derecho. Y además, en otro color lo voy a pintar, se ve el contenido líquido ahí adentro, ¿no? Estoy marcándoles en celeste, es el contenido líquido. Bien. Ya con esto casi está definido el diagnóstico. Yo sé que hay un absceso, entonces sospecho. El paciente inmunodeprimido, presencia de absceso, tengo que preguntarle por qué se produce este absceso. Normalmente se producen por hongos o parásitos. Bien. En este caso, con el antecedente del paciente puede tratarse de un hongo, ¿no? Bien, una vez que tenemos establecido el diagnóstico, tenemos que pensar en el tratamiento del paciente, ¿no? ¿Por qué? Porque se nos puede complicar. ¿Qué es lo peor que me puede pasar en este caso? Que ese hongo se disemine por sangre y produzca una sepsis con falla orgánica múltiple. Es decir, que ese hongo se disemine por riñón, haga lo mismo en riñón y produzca insuficiencia, llegue a hígado y haga un absceso hepático, o peor aún, que llegue a parte cerebral, aunque es raro el toxoplasmosis, por ejemplo, la toxo puede hacer eso, llega al cerebro y produce infección, una encefalitis fulminante. Entonces, lo que queremos evitar es eso, justamente. Hay que tratarlo entonces, ¿no? El tratamiento, cuando es grande, cuando es invasivo, como el que hemos visto, suele ser un tratamiento radical, cortar. Es una lobectomía, se saca todo el lóbulo
comprometido y se le hace al paciente su profilaxis con antimicóticos. Bien. En el caso que nosotros, por ejemplo, queramos tratarlo al paciente con vía sistémica, perdón, por vía oral, por tratamiento antimicótico, lo de elección suele ser itraconazol, bien, en protocolo. Fíjense, el tratamiento no es una semana o dos. Hablamos de meses de tratamiento. Por ejemplo, con itraconazol son 3 meses, con fluconazol son 6 meses de tratamiento que tiene que hacerse, con voriconazol suelen ser 7, 8 meses de tratamiento. Es largo y al paciente cuando se ingresa hay que decirle eso. Esto no se va a curar de un día para otro. ¿Bien? Va a ser un tratamiento largo y tiene que darle cumplimiento, porque si no le da cumplimiento, el hongo crea resistencia y ya no se puede hacer más. Hay que cambiar de tratamiento y puede ser a veces más caro para el paciente o no tan eficiente. Cuando hay signos de sepsis, es decir, que la levadura se ha diseminado por sangre en otras partes, se utiliza anfotericina B. ¿Ya? La anfotericina B tiene muchos efectos secundarios, pero tiene gran absorción, sobre todo a nivel renal, lo que nos va a permitir evitar ese cuadro séptico y salvarle la vida al paciente. Por ejemplo, en el caso clínico que vimos al principio, lo que se recomendaba, lo que se le dijo al paciente era una combinación de ambos. Había que iniciarle itraconazol vía oral y además anfotericina B durante la internación durante por lo menos 3 semanas. Creo que al escuchar al paciente que iba a estar internado 3 semanas fue que se... ¿Bien? Porque no se imaginaba estar tanto tiempo. Él quería que le pinche, que le ponga un inyectable y se iba a ir. Pero cuando se dio cuenta de que era bastante grave, pues se habrá asustado y se fue. El pronóstico de estos pacientes es regular. Bien, vamos a quedarnos con la imagen de acá. Estos pacientes, su pronóstico no es muy bueno, porque no vienen solamente por la infección pulmonar, lo hemos dicho, ¿verdad? Vienen también por una patología subyacente, es decir, una patología acompañante. VIH, tuberculosis, no, eso es lo malo. Esta infección micótica nunca va a venir sola. Como tal, entonces hay que tratar la enfermedad de base, subir las defensas hasta cierto punto y tratar de compensar al paciente hasta cierta forma. Así que el pronóstico no es muy bueno para estas personas. Pueden prolongar su vida un poco, pero suelen complicarse bastante. ¿Bien? Esto de manera muy, muy rápida, muy resumida, era el caso clínico que les quiero compartir ahora para engancharlo con este cuadro de micosis. Bien, hay muchas micosis. De hecho, hay algunas que solamente afectan vía respiratoria superior. La mucormicosis, por ejemplo, es una que afecta solamente la vía respiratoria superior. Produce necrosis, básicamente se pudre toda la nariz de estos pacientes. Visualmente es muy llamativa. Suele darse en pacientes justamente también inmunosuprimidos y que tienen contacto directo con el agente. ¿Alguien quiere hacer un comentario, alguna duda, alguna pregunta? Yo tengo una pregunta, doctor. Dígame. En un paciente que tiene una enfermedad autoinmune, como por ejemplo el lupus, que tiene que tomar inmunosupresores para controlar su propia enfermedad, ¿es un factor facilitador para que tenga un cuadro así atípico de neumonía por hongo, ya que está inmunodeprimido, pero necesita estar inmunodeprimido? Sí, en estos casos hay que valorar el riesgo-beneficio, ¿no? Por ejemplo, el paciente con lupus tiene que tomar metilprednisolona, tiene que tomar inmunosupresores, que realmente lo dejan bastante susceptible. De hecho, una complicación de estos pacientes suelen ser las neumonías atípicas. Bien. En el caso de los hongos, por ejemplo, requieren, y hemos visto al principio, requieren una exposición prolongada. Es decir, que si ahora, por ejemplo, me voy al monte, el Aspergillus, por si acaso, el Aspergillus fumigatus y el Nidulans, se los encuentra en el agua sucia, en el agua de cloaca, por ejemplo, pero principalmente lo vamos a encontrar casi en su mayoría cuando se corta la hierba, ¿no? Las hierbas que se cortan, se las deja ahí encima, esas hierbas empiezan a resecarse y después de que les llega la humedad, empiezan a colonizar hongos. Ahí es donde se encuentran las Aspergillus por lo general. Ahora, si yo voy, me meto al monte, me meto en las hierbas y huelo ese hongo, hoy no me va a hacer daño. Pero si esa exposición se prolonga durante semanas, todos los días estoy oliéndolo, ahí sí que me va a colonizar. Y va a ser mucho peor, si en el caso de Brenda, por ejemplo, nos decía, es un paciente que tiene una patología de base o está con inmunosupresores. Doctor, yo tengo Sí, una pregunta. dígame. No me quedó muy claro la parte del
cómo se ve una imagen radiográfica, cómo es de tuberculosis, o si es por otro agente que está ahí en el pulmón. Bien. ¿Cómo puedo diferenciar? Ahí está la cosa. Es que, por ejemplo, vamos a ponerla acá. Vamos a mirar esta. Por ejemplo, si yo llego con un paciente y veo esto de acá, esta placa, estamos viendo una lesión que parece una caverna, ¿no? Yo, en principio, puedo pensar que esta lesión se trata de una caverna tuberculosa. Bien, entonces tengo que preguntarle al paciente, ¿usted ha perdido de peso últimamente? ¿Tiene tos con sangre? Tengo que empezar a indagar en él, ¿no ve? Tiene VIH y todo eso. Si el paciente me dice que sí, voy a reforzar mi teoría de la tuberculosis y puedo empezar a pensar que también puede ser un hongo. ¿Cuál es mi diagnóstico diferencial definitivo? Bueno, pues mandaré un cultivo, ¿no? Él hago una baciloscopía. En la baciloscopía, si es tuberculosis, lo confirmaré. Radiológicamente, estas lesiones se parecen bastante. Por ejemplo, yo veo esta de acá, esta placa que estamos viendo aquí, y puedo pensar inclusive en una tuberculosis miliar. La tuberculosis miliar es cuando en lugar de hacer una sola caverna, forma miles de cavernas, muchos puntos blancos. Entonces miro esto y también puedo pensar en una tuberculosis miliar. Entonces, radiológicamente no existe una forma de decir exactamente esto es tuberculosis o esto es infección por hongo. Sí o sí tiene que ir acompañado de la clínica del paciente y estudios de laboratorio, porque suele dar falsos diagnósticos, digamos, si nos apegamos directamente a la placa. Para entrar más en detalle con estas placas, claro, lo van a llevar esto cuando vean imagenología. ¿Bien? Hay un patrón. Por ejemplo, en el caso de neumonía por cándida, suele haber unas imágenes como círculos que suelen sugerir. ¿Bien? Pero como les comento, no hay una forma exacta de decir con la placa de rayos X, esto es tuberculosis y esto es infección por hongo, puesto por el parecido que tienen tan grande. Ya, doctor. Gracias. ¿Alguna duda más? ¿Preguntas, comentarios, sugerencias? Bien, vamos a tomarnos la foto, así que vamos a prender la cámara, ¿de acuerdo? Carla, José Manuel, Karen, Carla. No me falta acá. Ay, bueno, me agrada verlos a todos otra vez. Vamos a sonreír, ¿ya? Esto es para mi álbum de fotos. Eso, muy bien. Whisky. Espero que estén bien todas y estén todos bien. Cuídense mucho. Eh, nos veríamos. Nuestra próxima clase va a ser mañana. Tenemos una clase teórica, ¿verdad? Mañana jueves. Mañana vamos a terminar la parte de bronquitis crónica. Ya, va a ser en específico bronquitis crónica. Y vamos a, si nos da tiempo, vamos a dar una introducción para la siguiente semana, que sería una enfermedad muy grave que tenemos en nuestro país, en Sudamérica, que es la tuberculosis. Bien, entonces no se la pierdan, que es bastante interesante lo que vamos a ver. Espero que tengan un rico almuerzo, cuídense mucho y nos vemos mañana. Chao. Ay, Nos vemos, doctor. Gracias.